compañeros, bienvenidos. Bienvenidos al tercer encuentro del ciclo de formación política Eva Perón sobre la reforma judicial feminista. Consigna enarbolada por la Asamblea Ni Una Menos. Además, le comentamos que este es el tercer encuentro que se viene desarrollando en este ciclo. En el primer encuentro estuvo Melissa García, en el segundo Marisa Herrera. Los mismos se subirán al canal de YouTube de Comando Evita Córdoba. Me presento, mi nombre es Carla Alanís, soy militante y secretaria de género de la JUP Córdoba. Para mí ha sido un placer que Delia y las compañeras y los compañeros de Comando Evita me hayan invitado a moderar este tercer encuentro. Respecto a la temática, por supuesto, que gira en torno de las exigencias y la necesidad de la reforma judicial feminista, teniendo como ejes principales, por supuesto, la modificación del paradigma desde que se administra la justicia en los casos en que median violencia de género. Además, dejar de pensar, por supuesto, la justicia en forma clasista, sino con una visión de accesibilidad, garantizar el acceso, por supuesto, de las disidencias en todos los ámbitos del Poder Judicial, sin un cupo que represente o signifique un límite para la incorporación disidente. Además, como pilares fundamentales de estos encuentros, el cuestionamiento, por supuesto, de los privilegios que se siguen manteniendo dentro del Poder Judicial, imponiendo muchas veces situaciones violentas. Además, la transparencia de la carrera judicial, esa equidad que se busca, ¿no?, en los cargos, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Ese seguimiento, además, en las denuncias, en el ámbito de trabajo del Poder Judicial sobre los sumarios que se realicen por violencia de género. Además, por supuesto, nos proponemos también debatir sobre la licencia de maternidad, el hecho de que se garantice el acceso y el efectivo acceso a la justicia, buscando que sea más, por supuesto, accesible para casos de violencia de género, promoviendo, por supuesto, la articulación del Poder Judicial con las organizaciones sociales que militen en el territorio y que realicen acompañamientos. Además, analizar el método de selección de los magistrados, cuáles son esos criterios que se tienen en cuenta a la hora de la selección de los magistrados. Estos puntos y entre otros ejes fundamentales se sienta, digamos, base sobre estos 4 encuentros que se vienen desarrollando el ciclo de formación Eva Perón del Comando Evita Córdoba. Bueno, hoy, como les decía, es el tercer encuentro. La verdad es que nos acompañan unas disertantes de lujo, la verdad es con una amplia trayectoria, tanto como militante, también como profesional, y también donde se están desarrollando. Ellas forman parte de la comisión directiva del gremio de judiciales de Córdoba. Estamos hablando de Agustina Nocioli y Lucía Bonafe. Agustina Nocioli es abogada, especialista en Derecho de Familia por la UNEC, prosecretaria de Cultura y Capacitación de AGEP. Además, la otra disertante, la compañera Lucía Bonafe, también es abogada especialista en Derecho Penal por la UNEC, prosecretaria de Agrupaciones Especiales de la AGEP. La verdad es que en este tercer encuentro va a ser un placer contar con ustedes, compañeras. Les cedo la palabra. Bueno, gracias compañera y gracias a todo el Comando Evita por convocarnos. No solamente por convocarnos, sino también por la iniciativa, ¿no? La necesidad de generar estos espacios de debate y discusión entre compañeras y también entre compañeros, así que celebro que se han sumado 2 compañeros varones al Zoom, también porque es una discusión que es necesaria y es urgente, así que todos estos espacios de debate democrático son más que bienvenidos y celebrados. Yo les voy a compartir pantalla porque voy a pasar un power, así se hace un poquito más entretenido. A ver, me avisan si se ve. Ahí voy, ¿eh?
¿Se está viendo? Sí, se va cargando. Ahí se cargó. Bien. Bueno, como les decía, o como les decía recién la compañía que nos presentaba, somos integrantes de la Comisión Directiva de Gremios Judiciales, y como tales nos parece fundamental el debate de este tema que está surgiendo, que no es nuevo, pero que está reflotando con mucho ímpetu, que es la reforma judicial feminista. Y nosotras venimos acá a proponer una mirada desde las trabajadoras organizadas de la justicia, no solo trabajadoras, sino también organizadas en el sindicato que nos nuclea, que es la Asociación Gremial de Empleados y Empleadas del Poder Judicial. Así que desde ahí va a ser nuestra mirada, desde ahí va a ser nuestros aportes a este debate. ¿Cuál es nuestro rol? Es lo que nos preguntamos. ¿Cuál es el rol de las trabajadoras organizadas para discutir la reforma judicial, o por qué nosotras desde los gremios, y nosotros también desde los gremios, nuestra militancia y nuestras reivindicaciones van a sumar para transformar este sistema de justicia que tanto está en debate y bajo una mirada tan crítica? Nosotras creemos que si pensamos el sistema de justicia desde adentro y con nuestras reivindicaciones gremiales, no solamente que mejoramos nuestras condiciones laborales, con todos los beneficios que eso trae, tanto a nivel individual como a nivel social, sino que también eso necesariamente va a generar una mejora en el servicio y en la administración de la justicia. Y esa es la idea de nuestra presentación hoy, ver cómo desde nuestras reivindicaciones se va a dar una mejora en la justicia y por lo tanto un mejor servicio para toda la sociedad. Primero partimos de la base con algo que quizás no todo el mundo conoce, pero que tiene que ver con que nuestro Poder Judicial, tanto el de Córdoba como el nacional, como el de todas las provincias, la gran mayoría, es un Poder Judicial que no cumple con derechos laborales básicos. ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de una patronal que no se pone en el lugar de empleador, que le cuesta mucho entenderse a sí misma como una de las partes del vínculo laboral, como es en todos los sectores, que es el empleador y trabajador-trabajadora. Bueno, es un empleador, una patronal que no discute en forma paritaria, en forma igualitaria con sus trabajadores y trabajadoras, nucleados a través del gremio, y tampoco acuerda convenios colectivos, ¿sí? Parece una locura pensarlo, pero en el siglo XXI somos un sector de la fuerza de trabajo, del mundo del trabajo, que no contamos con negociación colectiva ni convenio colectivo, cuando la gran mayoría de los sectores del mundo del trabajo sí cuentan, porque además es algo hiperdiscutido a nivel nacional, a nivel internacional, pero el Poder Judicial no se autopercibe en igualdad de condiciones, sino que está superiormente jerárquico a cualquier otra organización, como en este caso el gremio. Entonces nosotros entendemos que si la lógica interna es verticalista, eh, carece de empatía, es impermeable a las transformaciones sociales, necesariamente la justicia que este sistema de justicia brinde no va a ser dialoguista, no va a tener empatía, va a ser distante, no va a haber una escucha real a las necesidades de quien llega a los estrados de tribunales, ¿no? Creemos que la lógica interna se reproduce hacia afuera, por lo tanto necesitamos transformar esta lógica desde los dos lugares. Desde ahí es que nosotros decimos, bueno, nuestros aportes como trabajadoras organizadas va a ser importante. Nuestro diagnóstico en relación a la institución Poder Judicial es completamente igual al que sostuvo Marisa en la última presentación, en el encuentro anterior que tuvimos en este ciclo. Es un Poder Judicial de otro siglo. Literalmente hablando, no es solamente es una expresión, es un diseño institucional que es propio del siglo XIX. Por ejemplo, es un Poder Judicial, primero, contrademocrático, no está elegido por nadie, ¿no? Es un sistema endogámico. No rinde cuentas. Una vez que se es seleccionado, que se es elegido a través de un sistema que ya veremos, digamos, que ya se debatirá, no hay ningún tipo de rendición de cuentas sobre el desempeño del trabajo, salvo que se haga una situación particular y se lleve todo un proceso bastante burocrático, muy poco accesible para cualquier ciudadano. Yo creo que si pregunta acá cómo se hace para discutir o remover a un juez, a una jueza por una conducta, creo que muy pocos y muy pocas sabemos cómo se lleva adelante ese proceso, ¿no? Entonces, no hay necesidad de rendir de cuentas porque no hay un proceso de remoción muy claro. No hay mucha publicidad de sus actos, no nos enteramos permanentemente de qué hace el Poder Judicial, qué es lo que está produciendo el Poder Judicial. Sentencias definitivas sí son publicadas, no sé si todo el mundo acá sabe cómo acceder a las sentencias del Poder Judicial.
No hay una participación real de la sociedad, tanto en la selección como en la remoción de los magistrados y magistradas, ni tampoco durante todo el proceso. Existen figuras que han sido incluidas en la Constitución Nacional a partir de la última reforma, pero que no es algo que sea habitual, no es algo cotidiano, y de nuevo, no es de conocimiento social, público, ¿no? ¿Cómo hago yo para participar, para constituirme como organización civil que tengo conocimiento sobre una determinada temática que pasa por los tribunales? ¿Cómo hago para constituirme como amigo del tribunal para poder participar? No es, bueno, no es conocido. No hay evaluación permanente, estamos hablando de cargos en los cuales una vez que se accede a través de un proceso de selección donde se meritúa los antecedentes y los conocimientos técnicos, pero luego de eso no hay una nueva evaluación. Entonces estamos hablando de magistrados y magistradas que una vez que acceden al cargo pueden no actualizarse nunca más en la materia y no se sabe, y no lo podemos saber. ¿Sí? Estamos hablando de que lo que se aplica en el Poder Judicial es el derecho, y el derecho es permanentemente reformado, quizás no con la frecuencia o la actualización necesaria, pero se modifica. Digamos, hoy tenemos un Código Civil que no es el mismo que teníamos hace 5, 6 años, 10 años, era un Código Civil muy viejo, pero se lo modificó. Bueno, no hay una consecuente evaluación de quienes deben aplicar este nuevo derecho, porque quizás el que rindieron era otro. Entonces, un poco vinculado eso con la falta de también la rendición de cuentas. Esto hace que los cargos del Poder Judicial se vuelvan enquilosados. No hay una oxigenación, no hay actualización, tanto de las personas como del conocimiento, o no necesariamente la hay. Puede haberla, no estoy negándolo, pero no hay un sistema que se lo exija. Ante esto, hay una acción gremial para transformar. Nosotros esto lo analizamos no sentadas individualmente desde nuestras casas, sino que en forma organizada. Este tipo de conclusiones a las que estamos llegando. Entonces, por ejemplo, desde la Federación Judicial Argentina, desde hace ya 9 años que se crean, que se generaron los Encuentros Nacionales de Mujeres y Disidencias Judiciales. El año pasado fue el 9º, que fue virtual. Y en estos espacios nos encontramos con trabajadoras judiciales de otras provincias en las que ponemos en discusión esto, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasa en nuestros trabajos? ¿Qué nos pasa en la organización del trabajo, en la aplicación del derecho, en la actualización? Ponemos un poco en cuestión esto y tratamos de pensar estrategias gremiales para transformarlo. Ya sea desde de nuevo, estas reivindicaciones gremiales individuales, de alguna manera, que tienen que ver con las condiciones de trabajo desde adentro del Poder Judicial, pero sino también hacia una mirada hacia afuera, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con el acceso a la justicia, eso se discute mucho. También acá en Córdoba particularmente lo que es la Intersindical de Mujeres, un espacio que venimos participando desde hace mucho tiempo, que es lo que nuclea un espacio gremial que nuclea todas las centrales obreras. Ha sido una de las primeras, de los primeros encuentros de mujeres que ha logrado esta unidad del movimiento obrero tan necesario y tan complicado para los varones que conducen las centrales, pero nosotras lo podemos hacer y nos encontramos ya desde hace muchos años, y desde ahí también discutimos, no quizás tanto desde el lugar de la condición de trabajadoras judiciales, porque estamos hablando de centrales obreras que nuclean otros trabajos, digamos, pero sí la necesidad de discutir la justicia desde una perspectiva de género. Y también este año logramos consensuar con otras trabajadoras judiciales un documento que lo publicamos para el 3 de junio, en el aniversario de Ni Una Menos, en el que también nos posicionamos como un actor importante y fundamental para discutir la reforma judicial feminista. No podemos discutir reforma judicial si no estamos hablando también con las trabajadoras judiciales. Un documento que lo recomiendo si lo quieren ver, es nuevito. Entonces, todo esto también ha demostrado que el movimiento de mujeres viene interpelando al Poder Judicial, desde la organización sindical, desde los movimientos de mujeres en general. Se viene interpelando con la necesidad de transformar esta institución. Como dijimos, es un diseño institucional del siglo XIX, endogámico, oscurantista, con mínima oxigenación, mínima renovación, y con muy poca o con nula perspectiva de género en el momento de su composición. El movimiento de mujeres viene a traer aportes nuevos al debate, porque, como dije al principio, el debate de la reforma judicial no es algo de este año, no es algo del año pasado, es un debate que se viene dando desde muchas instancias ya hace muchísimos años. En los últimos 10, 15 años se ha profundizado mucho más. Y ahora el movimiento de mujeres se le viene a traer nuevos elementos para mejorar, ¿no? Estas propuestas, que hasta ahora son propuestas. Por un lado, la idea de
construir una ingeniería institucional de seguimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Una de las cuestiones que más se critica cuando discutimos en los espacios esto tanto de espacios de mujeres, judiciales como afuera, es que cuando se aborda, por ejemplo, un caso de violencia de género, porque esto lo quiero aclarar, cuando hablamos de reforma judicial feminista, no solamente hablamos del abordaje del delito del femicidio, de la violencia de género o familiar, sino que hablamos de todo lo que atraviesa el Poder Judicial, ¿no? De todas las causas que llevan y de todos los fueros que componen el Poder Judicial. Pero una de las críticas principales tiene que ver con qué pasa con esa mujer que llega a la instancia que le dicen que tiene que ir para denunciar violencia. Bueno, hay una batería de situaciones y recorridos interminables y peregrinación por parte de esta persona para llegar a que se la escuche, que se tome la denuncia, que se tome alguna medida, que se fije una audiencia en el caso que se tenga que convocar alguna audiencia en particular, lo que sea que tenga que hacer el Poder Judicial, el Estado tras el Poder Judicial. Bueno, es una peregrinación que la verdad que desde adentro del Poder Judicial no se lo sigue, no se lo continúa, no hay una intervención homogénea y sistemática de ese caso particular. Bueno, según la oficina de que fue, una vez que se termina esa intervención, pasa a otro lado y ahí sigue el que sigue, ¿no? Entonces nosotros sí proponemos que tiene que ser abordado de una manera con un seguimiento institucional serio. ¿Sí? El Poder Judicial tiene que saber qué pasó con esa persona que fue a denunciar, si fue o no a donde le mandaron a hacer el siguiente trámite, si se la acompañó, se la asesoró. Eso es uno de los aportes que ha hecho este último tiempo la discusión desde el momento de mujeres esta cuestión. Otra de las cuestiones es la desarticulación que existe, que está muy vinculado a lo primero, si se tiene que hacer un recorrido tan largo para llegar a denunciar o a tener una respuesta estatal, es porque claramente no está articulado, ni internamente dentro de las distintas áreas del Poder Judicial. Córdoba tiene una gran falencia, que es tener dividido los fueros de familia y el de violencia familiar y género, ¿no? Es la única provincia que tiene dividido así, creo que Marisa lo recalcó en la último encuentro. Se aborda una misma problemática desde distintos lugares, con distintos jueces, con distintos funcionarios, hasta que incluso con criterios distintos, muy dispares. Una sola ley, pero miles de interpretaciones. Entonces se necesita un trabajo más articulado, interno y externo. El Poder Judicial, cada vez que tiene que articular con alguien externo, la única manera que tiene para comunicarse es a través de las órdenes. ¿Sí? Y esa estructura que es jerárquica, no colabora con articular. Cada vez que el Poder Judicial se comunica con el Ejecutivo es a través de una orden, y ni hablar si estamos hablando de áreas inferiores, no estoy hablando de la cabeza del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, pero sí con las áreas administrativas que tienen que, de alguna manera, intervenir en una causa judicial. Entonces, articular mejor, pero mejor, más, y de forma horizontal. Romper con la idea de la autosuficiencia del Poder Judicial, que está básicamente anclado en el concepto del derecho. El derecho es la solución a todos nuestros males como sociedad. Hay un concepto ahí completamente falaz que creemos o nos hacen creer que el derecho es la respuesta a cualquier conflicto. Y no, y eso genera que otras disciplinas sumamente necesarias y útiles son dejadas de lado o son puestas en un lugar de auxiliares, que más adelante también vamos a profundizar un poco en esa temática, porque está muy vinculado con una reivindicación gremial nuestra. Pero entonces también darle lugar a estos nuevos aportes, a estas otras disciplinas que enriquecen muchísimo la forma de abordar las problemáticas. La necesidad de la empatía, el reconocimiento del otro, de la otra, de la situación particular de la otra. Una de las cosas que también se dicen mucho cuando hacemos el diagnóstico del Poder Judicial es quién lo compone el Poder Judicial. Y en general, sobre todo en los cargos jerárquicos, tienen que ver con varones, blancos, heterosexuales, de clase media, media alta. Entonces, no necesariamente generan o tienen el conocimiento necesario para entender la situación de la otra persona que viene, que no, generalmente, en su mayoría, no reúne esas condiciones, esas características que hay adentro del Poder Judicial. Entonces, generar esa empatía es entender qué le está pasando a esa otra persona que viene y cómo lo puedo abordar. Entonces, por ejemplo, el lenguaje claro es una de las grandes herramientas que se está discutiendo. El lenguaje jurídico no hay nada más que genere más distancia que eso, además de comprender la problemática y las limitaciones de esa persona que viene con una problemática puntual, ¿no? Eso también después lo desarrollamos un poquito más en lo que tiene que ver con la capacitación. Y los conceptos de construcción, de reconstrucción, la idea de que
lo dado no tiene que ser siempre así, también se lo puede transformar, se lo puede cambiar, sobre todo cuando no está dando una respuesta para el objetivo por el cual fue creado, ¿no? Hoy el Poder Judicial no está dando una respuesta a los conflictos sociales del siglo XXI. Por lo tanto, la necesidad de volver para atrás y volver a construirnos es un gran aporte del discurso feminista, sobre todo. Básicamente, para dar una idea de qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial feminista, desde un espacio del PJ Nacional hicimos un documento en el que sintetizamos en 4 ejes, obviamente que son ejes que pueden ser modificados, no es esto solo la reforma judicial feminista, pero un poco para organizar las ideas, propusimos 4 ejes: la capacitación y la sensibilización, es decir, ejes que son: ¿qué es lo que tenemos que transformar del sistema de justicia para que tenga una respuesta feminista, ¿no? Para que se brinde una justicia feminista? ¿Qué es lo que hay que transformar? ¿Todo? ¿Echarlos a todos y que se vuelva a crear? Bueno, no, digamos, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué herramientas? ¿Qué espacios? ¿Qué áreas específicas para que logremos este objetivo? Capacitación y sensibilización. Y eso no es solo para quienes estamos adentro del Poder Judicial, y una vez que ya estamos adentro, sino que la idea de comprender al derecho o a la disciplina que hagamos desde una mirada de género, tiene que venir desde mucho antes de ingresar al Poder Judicial, antes de rendir ese concurso. Entonces la universidad ahí tiene un rol fundamental, porque nosotros tenemos un ingreso democrático al Poder Judicial en Córdoba, y eso es algo que hay que remarcar, digamos, en ese sentido es vanguardia Córdoba, a diferencia de otras provincias del país, pero el ingreso democrático siempre y cuando vos vayas a la Facultad de Derecho. No todo el mundo llega a la Facultad de Derecho, siempre y cuando tengas determinada cantidad de materias y con determinado promedio. Entonces sí, es un ingreso democrático, pero con sus limitaciones. Bueno, mientras esto siga funcionando de esta manera, desde la misma facultad se tiene que generar una formación originaria, primaria, en relación al derecho desde esta mirada. ¿Dónde más? Los colegios de abogados. Dar una matrícula de abogado litigante, porque no solamente se ejerce la justicia desde adentro, ¿no? El abogado litigante, la abogada litigante también debe tener una marcada mirada con perspectiva de género al momento de asesorar, al momento de pedir determinadas acciones al Poder Judicial. Hace poco salió una sentencia, creo que de Cruz del Eje, en la que, bueno, no es la única del país, hay varias, pero la última acá en Córdoba fue esa, en la que justamente se le marca al abogado la falta su misoginia, su discriminación al momento de hablar de una mujer, ya sea de quienes trabajan en el Poder Judicial, como en este caso de la contraparte. Eso es importante que se marque, digamos. Los colegios de abogados y Córdoba sí lo tienen, el Colegio de Córdoba tiene un examen, una capacitación obligatoria al momento de sacar la matrícula, y una vez en el momento de ingresar al Poder Judicial, también ese examen debe tenerlo, y ni hablar de los concursos jerárquicos en los que se tiene que discutir sí o sí, se tiene que incluir en los temarios esta mirada. En el proceso de selección, remoción y duración, que bueno, es bastante complejo, yo creería que seguramente Nati de la Torre en el próximo encuentro va a hacer hincapié en este tema, que tiene que ver con, bueno, quiénes eligen a los jueces y a las juezas, bajo qué criterios, qué es lo que se meritúa, cuáles son los antecedentes que tienen peso, por qué la sociedad no tiene ningún tipo de participación ahí, por qué los trabajadores y trabajadoras judiciales no participamos en esa selección, en el Consejo de la Magistratura particularmente. ¿Cuáles son las causales de remoción? ¿Cuál es su proceso? ¿Cuánto duran los jueces en sus cargos? Esa idea de volver a discutir esa idea de que es cuasi vitalicio, ¿no? Según la Constitución, hasta los 75 años de edad. Bueno, ¿qué hay detrás de eso y por qué no ponerlo sobre la mesa y volverlo a discutir? La composición del Poder Judicial y la brecha de género existentes es un punto importante que lo vamos a desarrollar un poco más, porque ahí nuestro rol es fundamental, y el acceso a la justicia también, sobre todo este año, lo empezamos a pensar un poco más desde nuestro lugar, ¿no? Le pongo la estrellita a la composición y brecha porque es como donde más lo estamos discutiendo nosotras. Todos estos ejes están necesariamente atravesados por otros que son comunes, ¿no? Son transversales a todos estos espacios, tanto a la capacitación, a la selección de los jueces, a cómo está jerarquizado, cómo están divididos los cargos dentro del Poder Judicial, y también cómo está establecido el acceso a la justicia. El concepto de democratización, de dinamismo, la oxigenación, la transparencia, ¿sí? Que un poco la compañera recién cuando nos presentaba hablaba de esto,
conceptos fundamentales para discutir una reforma de justicia. El abordaje no punitivista, desde nuestro lugar de feministas populares, creemos que el abordaje punitivista no es la solución, tenemos que sacar del eje al derecho penal como el solucionador de los conflictos, cuando en realidad lo que ya venimos viendo es que lo que hace es acomplejizar y problematizar aún peor en la situación. Creemos que en esto también es la mirada interdisciplinaria la que nos tiene que dar una solución más integral, más holística, no es el derecho y no es sobre todo el derecho sancionatorio. La democracia participativa con alternancia, la necesidad de mujeres feministas en el Poder Judicial, en la toma de decisiones, no solamente mujeres, sino mujeres feministas, mujeres con esta mirada, con esta formación, que puedan comprender desde otro lugar la problemática que llega a los tribunales. Atacar la segregación vertical y horizontal a través de políticas positivas por parte del Tribunal Superior, en nuestro caso, que es la cabeza del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir, no? Bueno, ahí lo vamos a ver un poquito más, pero ¿cómo hacemos si tenemos un mapa en que nos está determinando que hay más mujeres abajo y más varones arriba, o que las mujeres nos concentramos más en unos fueros que en otros, bueno, en unas tareas que en otras? Bueno, ¿cómo hacemos para discutirlo y para combatirlo? Y lo mismo que decía hace un poco, que está muy vinculado al acceso a la justicia, la articulación, las redes interdisciplinarias, trabajar con los equipos técnicos internos y externos del Poder Judicial y articular con los dispositivos territoriales del Poder Ejecutivo, particularmente para abordar especialmente lo que tiene que ver con la violencia de género. En relación a la composición y brecha del Poder Judicial, esto es lo que les estaba contando recién. Acá tenemos un mapa que es, la fuente es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, hecho en el año 2020, y que lo que nos muestra básicamente es, bueno, cómo está compuesto el Poder Judicial. Esto está dividido por provincia y a nivel federal también, pero esto es como un resumen de todo. Como ven, de abajo hacia arriba va creciendo la composición, o sea, en la parte inferior de la pirámide tenemos mayor cantidad de mujeres, es decir, que tenemos una planta hiperfeminizada, y los cargos jerárquicos y de conducción son mayoritariamente de varones. Va variando. Córdoba tiene un Tribunal Superior de Justicia bastante equitativo, no así lo que hace en relación a los cargos de fiscalías y magistrados, y de ahí para abajo mayoritariamente femenino. Bueno, ¿por qué sucede esto? Si estamos diciendo que tenemos un 70% de plantas femeninas, ¿cómo puede ser que solamente haya un 30% en los cargos superiores? ¿Cómo puede ser que hayan tantos varones arriba cuando nuestra carrera es, una vez que ingresas, haces la carrera, vas rindiendo concurso y podés acceder al cargo superior? Bueno, ¿por qué pasa de que en realidad no llegan la mayoría, aunque seamos mayoría, en la planta, digamos? Los conceptos que ya todas sabemos, digamos, el Poder Judicial no es ajeno a lo que sucede en todos los ámbitos laborales del país. División sexual del trabajo, el techo de cristal y el suelo pegajoso, la distribución desigual de las tareas de cuidado, que justamente está vinculada con lo anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Estos son los diagnósticos que hacemos, que coincidimos tanto en la Federación Judicial como en el resto con las discusiones con el resto de las trabajadoras judiciales. En el Poder Judicial no es ajeno, hay una división sexual del trabajo, sí, claro que la hay. No es casualidad que hayan determinados fueros que estén compuestos mayoritariamente por mujeres y otros por varones. Los estereotipos de género que nos dominan en la sociedad necesariamente se ven reflejados dentro de la estructura judicial. Fuero de familia, fuero de violencia, tema de mujeres, fuero penal, fuero económico, fuero administrativo, tema de varones, ¿sí? Eso se ve claramente, y los equipos técnicos es un gran ejemplo. Los equipos técnicos son un 80-90% compuestos por mujeres, y los cargos de dirección, la mayoría son varones. ¿Sí? Tenemos un equipo técnico que son 10 mujeres y el coordinador es varón. Bueno, ahí también tiene que ver con la tarea. ¿Cuáles son las tareas de mujeres? ¿Cuáles son las tareas de varón? Las tareas de varón es conducir. Techo de cristal, suelo pegajoso, lo que conocemos como aquellas barreras invisibles que hacen que por alguna razón que nadie sabe muy bien, no se llega a estos cargos mayoritarios, y si sabemos cuáles son esas barreras, tiene que ver con claramente la distribución desigual entre muchas otras cosas, la distribución desigual de las tareas. Las mujeres del Poder Judicial no son mujeres distintas al resto de la sociedad, son mujeres que en su mayoría, en una gran parte, son madres o tienen otras responsabilidades domésticas que no son compartidas en forma igualitaria
con los varones. Entonces esto necesariamente se ve reflejado después al momento de los antecedentes en la formación, al momento de rendir, al momento de una entrevista. No es lo mismo venir trabajando, tener más disponibilidad horaria, tener más espacio, más tiempo de capacitación, que no tenerlo, o que tener que dividirlo, o no tener algunos recursos o políticas complementarias que colaboren para distribuir esto cuando la sociedad no lo hace, ¿no? Entonces ahí nosotros hacemos hincapié en que el Estado no puede ser simplemente un observador de esta situación. La Oficina de la Mujer lo que hace, lo hace bien, sí, te saca gráficos muy bonitos, te dicen, mirá, esto está pasando, te hace análisis descriptivos, pero ¿qué hacemos con eso? Si no puede ser que el Estado solamente lo describa, el Estado y el Poder Judicial tienen que necesariamente tomar cartas en el asunto y generar políticas positivas para revertir esta situación. Y ahí nuestro rol como sindicatos es fundamental, porque ahí es donde nos tenemos que sentar en igualdad de condiciones para discutir. ¿Discutir qué? Las licencias. No es licencia por maternidad y nada más. Hoy, por más que el ordenamiento legislativo, el ordenamiento legal haya establecido que las tareas de cuidado de alguna forma quedan subsumidas en una licencia por maternidad, lo que tenemos que discutir es quién cuida, ¿sí? Y por qué. Bueno, nosotros lo que estamos discutiendo, y que se está discutiendo a nivel nacional, es la discusión de la licencia única, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que todos y todas cuidemos o seamos responsables de los cuidados domésticos, ya sea de hijos, hijas, de personas mayores, del núcleo familiar de que se trate, porque todas las familias son distintas? Bueno, ¿cómo se hace para que desde el Estado se promueva una distribución más igualitaria? Con capacitación, con sensibilización, sí, pero también con esto. Nosotros vamos por la idea de una licencia única que pueda ser usada por cualquiera de los progenitores, y que además eso refuerza un derecho que tiene que ver, no con lo laboral, que tiene que ver con el derecho de los niños y las niñas a ser cuidados por ambos progenitores. Licencias, como les decía, la idea de las guarderías también es otra de las políticas importantes que debería cumplir el Poder Judicial, pero no lo cumple, que hay ordenamientos internacionales que obligan a los empleadores que a partir de tanta cantidad de mujeres, otra vez vinculando la idea del cuidado con la existencia de mujeres, pero así es en la realidad, tienen que tener guarderías o de alguna manera contribuir a compensar con el cuidado externo de los hijos y de las hijas. El Poder Judicial de Córdoba obviamente que no lo tiene casi ninguno, solamente la Ciudad de Buenos Aires ha logrado la compensación, o un pago, un subsidio por guardería, o también por trabajadora doméstica. Y los lactarios también es otra de las herramientas para poder compensar un poco el rol laboral con el rol de cuidados. Bueno, hasta ahí más o menos sería la idea de proponerles cuáles son las reivindicaciones gremiales que nosotras, o algunas de las reivindicaciones gremiales que nosotros proponemos dentro de la agenda gremial para contribuir con mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras judiciales y también mejorar la visión de la justicia hacia la sociedad y sobre el abordaje de los casos que llegan, ya sea violencia de género como cualquier otro conflicto que llegue a la justicia, pero con esta mirada integral, holística, interdisciplinaria y con perspectiva de género. Lu, ¿querés abordar el tema de interviolencia? Bueno, para avanzar, ahí Carla creo que se te activó el micrófono para silenciarlo. En este marco que viene planteando AUS y que venimos nosotros discutiendo dentro del gremio, le queremos agregar como otras aristas también que hacen para nosotras el camino hacia una reforma judicial feminista. Solo agregar en relación a lo anterior que se decía sobre la distribución desigual de las tareas de cuidado, que nosotros el año pasado tuvimos una fuerte presencia gremial porque la pandemia vino a agudizar esas situaciones tan complejas, y hubo una mirada, de nuevo, por parte del Poder Judicial como empleador carente o ausente de una perspectiva de género como de su rol de empleador. La respuesta fue: ¿qué hacen las miles de mujeres en trabajadoras? Que no es mi problema. Y nosotros lo que le salimos a decir: sí, es tu problema, porque es un problema social, es un problema estructural, y como patronal también tenés que poder dar respuestas positivas ante esto. En ese marco, nosotros también venimos discutiendo fuertemente, y que creemos que hace a una transformación judicial feminista, los ejes de violencia laboral y de género dentro del Poder Judicial. Creemos que si compartimos este diagnóstico que venimos haciendo, de que el Poder Judicial es un Poder Judicial atrasado, que está diseñado institucionalmente para otros tiempos, que es oscuro, que no se renueva, que no se oxigena,
que además tiene una organización institucional altamente jerárquica, en donde los cargos, a su vez, por ser vitalicios y por tener un fuerte contenido clasista, tanto hacia adentro como hacia afuera de la sociedad, tienen una investidura diferente. No es difícil pensar que lo que sucede afuera en la sociedad, casos de violencia laboral y de género, hacia adentro tengan sus particularidades. En Córdoba esto no es la excepción. Los casos de violencia laboral y de género son fuertes, son dramáticos y son presentes y estructurales dentro del Poder Judicial. Y a su vez, dentro de este diseño, tratando de pensar siempre el Poder Judicial hacia afuera y hacia adentro, la respuesta que el Poder Judicial ha venido dando a esta problemática es una respuesta anclada en lo individual, haciendo culpable a la mujer o haciendo culpable a la persona de que las dificultades vinculadas a la violencia laboral y de género tienen que ver con lo individual. En ese sentido, nosotros como gremio lo que hemos venido a proponer es el camino más largo, el más difícil, pero el que creemos más interesante y transformador, y es que el Poder Judicial se pueda mirar a sí mismo. Entendemos que la violencia laboral y de género no es un caso aislado, no tiene que ver con personas individuales, sino que responde a esto mismo que decíamos antes, a un diseño institucional que favorece o fortalece ciertas conductas. Es decir, si yo pienso que el Poder Judicial tiene estas características y puedo advertir que existen dificultades para denunciar, para visibilizar los casos o para transformar esas situaciones. Nosotros como gremio lo que hemos venido a plantear es que no solo recuperando los casos individuales, sino que estos casos individuales se corresponden a una estructura que hay que modificar. En ese marco, en el 2019, lo que empezamos a trabajar, recuperando casos anteriores y experiencias que el sindicato viene teniendo ya desde hace mucho tiempo, y proponiéndose el sindicato como un lugar no solo de contención, escucha y asesoramiento, sino de tramitación de las denuncias, creamos con compañeras judiciales, que muchas están acá también, una propuesta de protocolo de prevención de abordaje de violencia laboral y de género. Digo esto porque teníamos muchas denuncias que necesitamos tramitarlas con un mecanismo que se saliera de esto que acabo de decir, que no pusiera el foco en la persona, que no hiciera eje en las causales individuales y que no estigmatizara a la persona, sino que pensara en las transformaciones estructurales que son necesarias hacia dentro del Poder Judicial. Para eso se hizo un diagnóstico que lo realizó la Universidad Nacional de Córdoba, cuya encuesta que arrojó resultados bastante dramáticos, porque nosotros como gremio la trabajamos bastante para generar confianza en la población judicial a la hora de responder, pero eso no sucedió. O sea, hubo una baja cantidad de respuestas por parte de los compañeros y las compañeras, porque no confían básicamente en el Poder Judicial como patronal en torno a la confidencialidad. A pesar de la baja respuesta, las denuncias que así se suscitaron, que eran anónimas, fueron graves. Hubieron casos denunciados hasta de acoso sexual. Entonces, lo que propusimos con las compañeras en el 2019 fue un protocolo de trabajo que previera un trabajo en estos términos con control externo, es decir, recuperando un poco esto que veníamos diciendo antes, que el Poder Judicial debe oxigenarse y debe considerar en sus estructuras institucionales mecanismos externos de revisión. Para eso se crea un observatorio que monitoree la situación y que haga diagnósticos y que además sea autónomo y tenga otra forma de selección y sea independiente del propio estamento del Poder Judicial, que trabaje con criterios de confidencialidad y una fuerte perspectiva de género. Otra de las cuestiones que recuperamos colectivamente fue la construcción de indicios o alarmas, que las recuperamos de la propia experiencia de las compañeras nuestras y de conocidas. Entendimos que existían, porque insistimos que la problemática de la violencia laboral y de género no es individual, mecanismos que favorecen estas conductas. Entonces, le dijimos al Poder Judicial que la violencia laboral la podía medir o la podía prever. ¿Cómo? Pensando, por ejemplo, los momentos sensibles a la hora de la vuelta de una licencia externa por maternidad, o identificando aquellas oficinas en las que existían demasiados pedidos de pase o demasiadas carpetas psiquiátricas. ¿Cómo
entendiendo que había lugares más sensibles y dramáticos que otros, como el trabajo nocturno, el trabajo con policías, el trabajo en la calle, como los cuerpos operativos, el trabajo en condiciones precarias, como las unidades judiciales o los equipos técnicos, o aquellos sectores como los juzgados de violencia familiar o las unidades judiciales mismas que tienen una alta cantidad de personal contratado, en donde la posibilidad de reivindicar sus propios derechos está fragmentada por la posibilidad de perder el trabajo. En ese marco, lo que también se propuso y se realizó fue una articulación con distintas áreas del Poder Judicial. Este trabajo lo ofrecimos, lo propusimos en una asamblea en el 2019, un abandono de tareas en el marco del 8 de marzo, se lo propusimos al Poder Judicial y a lo largo del 2020 estuvimos trabajando como gremio para lograr sacar un protocolo, una propuesta de protocolo del Poder Judicial. En este marco también se dio la capacitación de la Ley Micaela, que como gremios la militamos también muchísimo, pero entendiendo esto que planteaba Agostina al principio, la Ley Micaela no es un punto de llegada, digamos, es un lugar necesario para poner a jugar ciertos conceptos básicos, pero a partir de los cuales se tienen que hacer capacitaciones específicas y revisadas. Sabemos que las devoluciones anónimas, y más que nada en sector de magistrados y funcionarios, han sido dramáticas en términos de expresiones machistas o de desacuerdos con los nuevos paradigmas. El Poder Judicial tiene que hacerse cargo de eso y seguir trabajando, y seguir proponiendo, y deconstruir conceptos estereotipados, y trabajar sobre nuevas masculinidades, o abordar el ejercicio de los cargos en roles jerárquicos. Hay muchísimas aristas que el Poder Judicial como patronal debe poder enfrentar en esta tarea de capacitación, sensibilización, empatía. Como les decía, en mayo de este año le propusimos al Poder Judicial con distintos sectores una propuesta de protocolo para prevención y actuación en casos de violencia laboral y de género que recuperó en su amplia mayoría los temas que como gremio nosotros le propusimos en el 2019. Esta lógica, que es una lógica novedosa para nosotros, que porque se asimila a una lógica convencional, como dijo Agostina, nosotros no tenemos convenio colectivo de trabajo ni paritarias, pero nos pudimos centrar con la patronal a partir de una propuesta elaborada colectivamente, de una propuesta militada colectivamente, y le dijimos, esto hay que atenderlo, y creemos que hay que atenderlo de esta manera. Bueno, eso se recuperó y lo presentamos en mayo de este año, esperando que el Tribunal Superior lo pueda aprobar y lo pueda poner en funcionamiento para empezar a desandar lentamente este camino que necesitamos desandar dentro del Poder Judicial. Otra de las cuestiones que nos parece atendibles, y desde nuestro lugar como trabajadores tenemos mucho para decir, y que lo dijo un poco Agostina al principio, es cómo pensar el acceso a la justicia o cómo pensar la respuesta que el Poder Judicial está dando frente a la alarmante cifra de casos de violencia de género o femicidios. Este año, las trabajadoras judiciales nos vimos fuertemente interpeladas por la sociedad, una vez más, exigiendo una respuesta mejor y más eficiente a un problema del que Córdoba tampoco era la excepción. Por el 8 de marzo, Córdoba lideraba, no sé hoy, pero lideraba tristemente las estadísticas de violencia de género en el país. En ese sentido nos sentamos a trabajar y a pensar un diagnóstico de qué sucede dentro del Poder Judicial en este doble juego, hacia afuera y hacia adentro. Y de esta forma pensamos que la idea no es ofrecer soluciones cortoplacistas ni mágicas, sino encarar procesos. Y de nuevo, porque los conceptos que trajo Agostina al principio se siguen replicando en cada una de las cosas que toquemos, no somos un movimiento feminista o no formamos parte de un movimiento feminista que piense a lo punitivista como única herramienta. Entendemos que la violencia de género es un problema multicausal que está atravesada por razones económicas, históricas, políticas, culturales, que garantizan desigualdad de la mujer, de las disidencias sexuales y de los niños y las niñas en la sociedad, y que la respuesta que pueda dar el Poder Judicial sea solo anclada en el derecho y específicamente anclada en el derecho penal, lógicamente va a ser insuficiente.
Si yo pienso que hay un problema que tiene muchos componentes y solo lo respondo con uno, y con uno muy específico, voy a estar difícilmente dando en la tecla de la solución. Y para eso nosotros pensamos que se debe, recuperando un poco lo que decía Agos al principio, diseñar un poder judicial de otra manera. Hoy el Poder Judicial está anclado en la etapa de la denuncia para abordar este tema. Hay un fuerte acento en la recepción de la denuncia, pero a su vez, la recepción de la denuncia como diseño institucional es deficitaria. Y ahí como trabajadores y sindicatos nosotros tenemos mucho para decir, porque son los compañeros y las compañeras de las unidades judiciales que trabajan en condiciones edilicias y laborales súper precarizadas, son los compañeros y las compañeras de los juzgados de violencia familiar que reciben en turnos más de 1000 denuncias, más de miles de denuncias por semanas para tramitar casos complejos. Son los compañeros y las compañeras de la defensa pública que no tienen autonomía institucional ni recursos suficientes para hacer buenos diagnósticos y seguimientos, que son los que tienen que responder a esta acuciante problemática. Entonces hay una alta sobrecarga de trabajo, poco personal, un precario diseño que a su vez está compuesto por muchos compañeros y compañeras contratadas. En ese sentido, lo que se propone es lo que mencionamos un poco al principio. Es necesario que el Poder Judicial, como poder público, si quiere encarar esta respuesta, piense un diseño institucional diferente. Y ese diseño institucional tiene que anclarse en una lógica, en una ingeniería de seguimiento particular. Lo que hoy tenemos no sirve o deja mucho que desear. Y en ese marco, nosotros sí reclamamos que la mirada que el Poder Judicial le da al conflicto, anclada en el derecho y anclada en el derecho penal, desatiende otras disciplinas que son mucho más importantes a la hora de abordar este conflicto. Los equipos técnicos institucionalmente dentro del Poder Judicial son considerados, no considerado, está escrito en la orgánica como servicios auxiliares de justicia. Los servicios auxiliares de justicia ponen al juez o al fiscal que tiene que decidir en un rol superior, tanto disciplinar como institucionalmente. Es el juez o el fiscal el que le dice al equipo técnico qué hacer, es el que opina sobre sus conclusiones periciales, pero a su vez, institucionalmente, es el equipo técnico el que tiene menos peso a la hora de plantarse o tiene menos fortaleza institucional a la hora de plantarse. Y acá nosotros volvemos a decir lo mismo que se planteaba al principio. Por un lado, no hay seguimiento, no hay una organización interna del Poder Judicial que mire qué pasa con esa denuncia o qué pasa con esa persona que denuncia, sino todo lo contrario, cada uno focalmente trabaja lo suyo. Y por otro lado, aquellos que tienen la capacidad de complejizar la mirada tienen herramientas institucionales súper precarias. Los equipos técnicos, como decía Agos al principio, son uno de los sectores en donde más visiblemente se puede ver el marcado techo de cristal que existe dentro del Poder Judicial. Son disciplinas altamente pobladas por compañeras mujeres, pero que sus cargos de coordinación, que no son concursados a diferencia de la gran mayoría de los cargos de coordinación del Poder Judicial, los ocupan varones que además detentan disciplinas masculinizadas. Son médicos o psiquiatras que mandan a trabajadoras sociales y a psicólogas. Eso es como el Poder Judicial está pensando en la problemática. Da mucho que decir, por eso para nosotros el juego del hacia adentro y hacia afuera permite visibilizar un poco las reales necesidades a la hora de encarar una transformación del Poder Judicial con perspectiva de género. Y finalmente sí tenemos para decir, porque entendemos que la justicia es con nosotras y el sindicalismo es con nosotras, que la revisión en clave de igualdad, de democratización, de perspectiva de género, no solo es para el Poder Judicial como institución, sino para todos los actores que la componemos, entre ellos los gremios. Y hoy más que nunca, lo podemos decir, después de tristes declaraciones de referentes de la CGT a nivel nacional, porque entendemos que somos los gremios, y también los gremios judiciales, si queremos encarar esta discusión, quienes nos tenemos que transformar en clave de igualdad, de perspectiva de género y de democratización.
también las asociaciones de magistrados y funcionarios, los colegios profesionales, la universidad y aquellas asociaciones civiles que trabajen en la temática. El sindicalismo y el sindicalismo con perspectiva de género es necesario que incluya la mirada de las mujeres sindicalistas. Hoy ha salido un documento firmado por todas las centrales obreras que responden a aquella declaración de ayer de parte de la CGT con, creemos nosotros, muy buen tino y mucha contundencia. Y demuestra una vez más que son las mujeres sindicalistas las que son capaces de nuclearse en todas las centrales, revitalizar el movimiento obrero y su fortaleza y salir a decir contundentemente que nosotras queremos igualdad. La justicia es con nosotras, el sindicalismo también es con nosotras. La respuesta no es que no hay reuniones, no hay mujeres en las reuniones sindicales porque no hay mujeres en los gremios. Las mujeres estamos en los gremios, estamos militando en los gremios, estamos transformando los gremios, y en ese sentido, en el gremio judicial, también estamos transformando el poder judicial de cara a una perspectiva de género. Si eso no es lo posible ser visibilizado por las conducciones, no debiera ser un análisis cerrado, sino debiera ser parte de la misma interpelación que se deberían dar a aquellas conducciones que son capaces de responder en esos términos. Que no haya mujeres en los espacios de decisión es un problema y no es un lugar de llegada, pero además eso lo tienen que poder responder las compañeras que están fuertemente trabajando en los gremios en distintos estamentos de la orgánica. Estos son un poco de los afiches y campañas que nosotros venimos haciendo para expresar un poco estas ideas que venimos a traer, que tienen que ver con que la justicia es con nosotras y también el sindicalismo es con nosotras. Gracias al Comando Evita por invitarnos. Bueno, ahora creo que vamos a dar lugar a las preguntas que las fueron haciendo por el chat. Muchas gracias, compañero. La verdad es que ha sido una exposición increíble de cada una de ustedes. Sí, preguntas por el chat. La pregunta es, ¿por qué trabajadores del Poder Judicial miran la militancia gremial con una mirada efectiva? Se me escuchó bastante cortado, no sé si no la Yo lo escuché bien. Ah, bueno. No entendí la pregunta, no la escuché. ¿Se escuchó la pregunta? No. Acá la leo igual en el chat si quieren. Oriana plantea por qué las trabajadoras del Poder Judicial, por lo menos creo que es la primera, miran la militancia gremial con una mirada despectiva. Cada vez menos, compañera. Estamos en ello, mira cuántas compañeras judiciales hay hoy acá. Me parece que tiene que ver no con una condición de empleada judicial, sino que tiene que ver con una condición de clase, ¿no? Una cuestión más social. Convengamos que en los últimos, bueno, históricamente en la Argentina no hay una mirada hegemónica no voy a decir históricamente, después de la dictadura militar en adelante se ha denostado y se vive vapuleando a través de los medios de comunicación, desde la propia educación formal, lo que tenga que ver con la participación política y ni hablar lo que tenga que ver con la participación gremial, ¿no? Con la idea del sindicalismo, que se lo ha querido instalar ya como un obstáculo al progreso económico y social del país. Es un discurso que se ha convertido en hegemónico, pero que hace ya varios años se viene revirtiendo. No es menor el trabajo de concientización y de cambio cultural que se ha dado en los últimos 15 años en Argentina, interrumpido por 4 años de macrismo, pero la idea de la vuelta a la política, de volver a enamorarnos de la política, es un discurso, es un proceso que se viene dando a nivel país, lento, pero se viene dando, y viene revirtiendo eso. Entonces, las trabajadoras judiciales son parte de la misma, somos todas parte de la misma sociedad, somos afectadas y
y de una forma intervenida por los discursos hegemónicos, y se toman decisiones también a raíz de eso. Por suerte, nosotros desde adentro del gremio estamos siempre pensando, hace ya muchos años, bueno, desde que asumimos, en estrategias de apertura, ¿no? De poder transformar un poco esa idea de que el gremialismo no es solo agarrar un bombo y salir a quejarse, a romper todo, sino que también el gremio es un espacio de construcción colectiva y de discusión sobre nuestro trabajo y sobre otras cuestiones que también nos pueden afectar en nuestra condición de trabajadoras, ¿no? O trabajadores. Entonces, ya venimos dando una tarea de pensar, bueno, cuáles son los intereses de nuestras bases, porque nosotros somos parte de eso. Por ejemplo, la formación. Sabemos que somos un gremio que representa una amplia mayoría de personas que les interesa la formación académica, que les interesa la capacitación y el debate académico y la investigación. Por lo tanto, creamos un centro de estudios para que podamos nuclear a través de eso el pensamiento, construir pensamiento propio, judicial, jurídico, desde una mirada sindical, ¿no? Es como un poco combinar las dos cosas. Ni hablar del espacio judicial, es un espacio que lo que quiere es traer compañeras judiciales que tienen cuestionamientos, que tienen necesidades de debatir lo que se debate en la agenda del movimiento de mujeres, también desde su lugar de trabajadora. Bueno, ¿qué mejor lugar ese que el gremio? Me parece que un poco de eso se trata esta construcción, ¿no? Sí, yo quería agregar, o sea, coincido un poco con el tono de la pregunta y hacia ahí va la respuesta como planteaba Agos. Estamos en la difícil tarea pero agrego un poco esto primero que decíamos, y es que los gremios tenemos mucho para decir en torno a transformaciones sociales, y nosotros particularmente a transformación de la justicia, pero también el movimiento feminista ha venido a convidar un poco esa militancia en la que lo colectivo es necesario. Entonces, bueno, nosotros estamos tratando de traccionar porque existe dentro del Poder Judicial, como todo lugar, no es homogéneo ni es monolítico, y hay muchas compañeras con perfiles vinculados, digamos, a las nuevas reivindicaciones del movimiento feminista. Bueno, nuestro desafío es también hacerles llegar que la herramienta gremial es un camino necesario para llevar a cabo esas transformaciones hacia adentro de los lugares de trabajo. Creo que ahí hay un puente tejido que es posible y es interesante recorrer. Tenemos otra pregunta en el chat, ¿se me escucha? Sí. La compañera Delia les pregunta a ustedes qué mecanismos hay en el Poder Judicial ante una denuncia de violencia de género de algún trabajador o trabajadora. ¿Ahora, hoy o después del protocolo? Porque estamos cerca de transformar esa manera de abordar. Brevemente, hoy que no tenemos el protocolo vigente, porque como bien le explicó Lu, llegamos a la instancia de consensuar con los otros actores del Poder Judicial un proyecto que está presentado desde el 21 de mayo a el Tribunal Superior de Justicia. Eso va a tener todo un procedimiento mucho más integral, más mejor, para decirlo de una manera simple. Hoy, actualmente, lo que nosotras hacemos, porque tenemos casos en forma permanente, lo que hacemos primero es acercarte a gremio. Digamos, de alguna manera vení, acercate, nos encontramos, nos comunicamos y charlar un poco de qué se trata. Nosotros lo que hacemos es, bueno, escuchar, acompañar, asesorar, porque muchas veces son dudas, a veces son, bueno, no quiero hacer una denuncia, o no la quiero hacer, o no sé cómo se hace, o simplemente quiero irme de ahí, o quiero, bueno, y eso se va trabajando con asesoramiento, con acompañamiento y sobre todo con escucha, con mucha empatía. Y a raíz de eso, según la situación de que se trate, y siempre teniendo en cuenta la voluntad de la persona que llega hasta el gremio, se procede. Lo que nosotros hemos logrado después de muchas denuncias, pero además con mucha discusión con el Tribunal Superior de Justicia, fue que quedamos desde hace 2 años, cuando la presidenta del Tribunal Superior de Justicia era la doctora Cáceres, en que nosotros las denuncias de violencia se las dirigimos directamente a ella.
bueno, o al Tribunal Superior de Justicia, en este caso, hoy ya no es más la presidenta, pero continuamos con la misma lógica. Entonces, no pasamos por autoridades intermedias, ni mandos medios, digamos, porque la idea de la confidencialidad es fundamental. Vamos directamente hacia el Tribunal Superior de Justicia y ponemos en conocimiento la situación. Y según lo que pase, y según, de nuevo, el consentimiento, la voluntad de la persona afectada, se pide algún tipo de, o solamente el traslado, o la denuncia para que se inicie una investigación en sumarios, o que se remita a una fiscalía en el caso de que se pueda hacer una comisión de un delito. Depende de la gravedad, ¿no? Pero en principio es acercarte al gremio, lo charlamos, vemos de qué se trata, y nosotros comunicamos al Tribunal Superior de Justicia y se exige algún tipo de sanción, de medida, ya sea en relación a la persona afectada o en relación a la persona sindicada como violenta. No sé si, bueno, el último caso más grave que hemos tenido se logró la remoción del funcionario, que era un ayudante fiscal. En ese caso fue a través de un compañero varón que nos comentó lo que estaba pasando ahí. Empezamos a atar cabo, a reunir compañeras, teléfonos, juntadas, empezar a armar un poco la situación. Eso se presentó tanto al Ministerio Público Fiscal, o sea, a la Fiscalía General, y al Tribunal Superior de Justicia, porque era en el ámbito del Ministerio Público, pero se lo mandamos a las dos autoridades, la denuncia con el relato de todos los hechos, y eso después se mandó a sumarios y a la Fiscalía de turno, porque por los hechos mismos podría encuadrar dentro de algún delito penal. Y así se investigó durante 2 años casi, sí, fines del 2019 se presentó, año y medio se estuvo investigando y se recabaron las testimoniales y toda la situación, y el sumario determinó, el Tribunal Superior de Justicia determinó la cesantía total de este funcionario. Eso fue bastante, bueno, fue inédito, digamos, para la trayectoria gremial, porque además la resolución de la Oficina de Sumarios expresamente establece que la cesantía tiene que ver con la violencia laboral y la violencia de género en el marco del trabajo. Uh-huh. Eso es como muy positivo, nosotros lo consideramos muy positivo, si bien, digamos, a veces estas cuestiones tienen el efecto como de ejemplificador, bueno, obviamente se queda corto frente a todo lo que decimos, con perfiles institucionales, diseño y demás, pero es un gran avance en relación a lo que anteriormente pasaba. Pero bueno, sí volvemos a ver marcados déficits, como los venimos advirtiendo. La resolución de sumarios, por ejemplo, no salió inicializada. Entonces, todo el mundo en el Poder Judicial se enteró quiénes eran los testigos, quiénes eran las víctimas, qué decían los testigos, qué decían las víctimas. Es decir, esta tan necesaria confidencialidad, que es necesaria porque se trata de un caso de violencia de género, pero también es necesario porque se trata de un caso de violencia laboral, y eso lo marca muy bien el convenio 190 de la OIT. Hay que evitar la estigmatización dentro del mismo ámbito laboral, y la carrera judicial es una carrera muy extensa, que a diferencia de sectores privados no prevé una alta rotación, no prevé que uno entre, salga, está garantizada por la estabilidad del empleo público, entonces uno está 30, 40 años en el mismo sistema. Entonces la estigmatización tiene un significado o un daño simbólico, económico y profesional muy grande, digamos. Sí. Y lo último, digamos, con respecto a si se aprueba nuestro protocolo, lo que nosotros estamos ahí estableciendo es que tiene que haber un equipo interdisciplinario especializado para llevar adelante estos casos. No es el gremio, no es recursos humanos, no es la oficina de sumario, no es medicina laboral donde se tiene que trabajar esta temática, sino es un equipo específicamente conformado con las distintas disciplinas que lo conformen para abordar, para receptar la denuncia, para asesorar, para acompañar, para sugerir intervenciones en la oficina, para sugerir intervenciones en relación a la persona particular. En el caso que se necesite una sanción disciplinaria, bueno, se deriva a la oficina de sumario, pero no es el fundamento, no es el objetivo del equipo. Y ahí se ve lo que decíamos al principio de esta mirada no punitivista, ¿no? No estamos buscando la sanción por la sanción, el escrache, que sería lo más sencillo quizás, digamos, pero
si hay algo que nos ha mostrado la historia, que no es la solución a los conflictos sociales, si no, no tendríamos delito con el derecho penal que tenemos desarrollado. Entonces, sí lo sigue existiendo, entonces lo que necesitamos es intervenir de una manera mucho más holística y abordar al problema desde muchas miradas. Y en eso necesitamos las miradas de quienes saben, digamos, de quienes, no nosotras que somos abogadas, no recursos humanos, que son licenciados en recursos humanos, no. Necesitamos personas especializadas en esta temática y que propongan intervenciones, más allá de la posible sanción, que obviamente que cuando corresponde, bienvenida sea, ¿no? Obviamente. Tenemos más preguntas en el chat. La compañera Eugenia dice, ¿qué articulaciones se pueden o podemos hacer desde la Facultad de Derecho? Todas. Todas bienvenidas sean, digamos, porque esto que decíamos recién, la universidad es un actor fundamental cuando hablamos del sistema de justicia, ¿no? Más con nuestro sistema de ingreso, que es a través de que es solo estudiantes de Derecho, me parece que es importantísimo que lo podamos pensar desde los dos lugares, ¿no? Nosotros como gremio, una de nuestras políticas es justamente la de puertas abiertas y la de articular con todos los actores sociales con los que podamos enriquecer nuestra construcción gremial, cada uno de su lugar. Ahora hemos trabajado un poco en lo que tiene que ver con el ingreso, con que están entrando compañeros, están por rendir compañeros y compañeras. Pero bueno, todavía no, pues nosotros no estamos decidiendo el temario ni nada por el estilo, lo que nosotros proponemos es incidir un poquito en eso, pero de alguna manera tratamos de articular, pero con todos los actores de la sociedad que intervienen, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, todas las puertas abiertas como para sentarnos a charlar y a discutir esta problemática, ¿no? Porque, siempre la mirada del estudiante y de la estudiante es súper fresca y sin la institución, sin en la cabeza, quizás es mucho más enriquecedor también esa mirada. Y una cuestión que sí es importante trabajar con la universidad, por ejemplo, es que nosotros no lo mencionamos por una cuestión, digamos, de cuáles son las políticas que venimos trabajando, pero no porque no sea importante y nos venimos pensando estrategias en torno a eso, es el cupo laboral trans, digamos. Nosotros tenemos que poder pensar, y para eso tenemos que incluir a la Universidad Nacional de Córdoba o a las universidades, cómo generar mecanismos de selección de discriminación positiva, como se llama, o medidas de acción directa, que incluyen a personas que están estructuralmente excluidas, principalmente de los ámbitos académicos o de los ámbitos de profesionalización de disciplinas, como son las personas con identidades sexuales diferentes. Entonces tenemos que poder pensar de qué manera generamos estrategias colectivas e institucionales para ir hacia un cupo, por ejemplo. Sí. Perfecto. Tenemos otra pregunta más de la compañera Daniela. Dice, genial, compañera, un gustazo. Para quienes no forman parte del Poder Judicial, es súper importante identificar lo gremial como herramienta para esa organización y diálogo con el afuera y la posibilidad de identificar cómo atraviesa en nuestro cotidiano. En ese sentido, una agenda de trabajo y en relación a estas instancias de encuentro, ¿cómo podemos seguir en estas construcciones? ¿Cómo querés que sigamos, Dani? Decinos vos. Nosotros apostamos a la participación de encuentros de mujeres, ya sea desde de las centrales obreras, la Intersindical de Mujeres, desde la propia CGT, ahora también pensando en cómo nos incluimos, cómo articulamos con la universidad, ya sea con las organizaciones estudiantiles o con la propia institución. Estos espacios de debate me parece que son fundamentales, como lo decía al principio, cómo podemos encontrarnos a través de este diálogo así horizontal y democrático, sin tanta hegemonía jurídica, digamos, y pensar cada uno de nuestros lugares. Me parece que seguir apostando a la militancia, a los espacios, a los encuentros, a las organizaciones sindicales, por sobre todas las cosas, a las centrales. Una experiencia muy positiva, por lo menos lo traigo como algo nuevo,
no es nuevo, digo, pero es una de las últimas cosas, fue la construcción del documento que pudimos hacer para el 8 de marzo en el marco del espacio de alerta feminista Ni Una Menos. Nosotros como intersindical participamos ahí fuertemente y además, lo digo, como sindicatos judiciales nos sentíamos más que nada convocadas o interpeladas por la proclama de reforma judicial feminista. La parte de la movilización del 8 de marzo terminó en los tribunales provinciales, en el Palacio de Justicia. Bueno, ahí un poco estuvo muy bueno el intercambio que logramos hacer ese mes de trabajo, porque frente a esta demanda, recién había un comentario de una de las compañeras que decía: yo pensaba que solo la precarización estaba anclada en el polo, en el Poder Ejecutivo. Bueno, nosotros también pudimos traer esta otra, no es otra mirada, es parte de lo mismo, digamos, cuando el sistema está desatendido en términos generales, se va a ver en todos los estamentos, digamos. Quienes trabajan en las unidades judiciales son uno de los sectores más precarizados en condiciones de trabajo. Quienes trabajan en los juzgados de violencia familiar y de género, hay casi te diría un 80% de personal contratado y que tiene sobrecarga de trabajo, doble jornada, a la que el gremio le es muy difícil llegar para mejorar sus condiciones de trabajo, con juzgados que están para nada receptivos a pensar soluciones en torno a mejorar las condiciones de trabajo, muy verticalistas. Entonces, bueno, ahí también está la dificultad a la hora de mejorar dispositivos, digamos, son lugares, primeras bocas, digamos, de recepción de los casos, de los complejos casos de violencia que llegan, con muy pocos recursos, con mucho desgaste emocional y profesional, y con una ingeniería institucional que no le puede dar respuesta, digamos. Eso lo pudimos traer a la charla o a las asambleas en el marco de la discusión del 8 de marzo, y me parece que estuvo bueno ese intercambio. Sí, eso es para nosotras como importante, posicionarnos en la sociedad como un gremio problematizado por la discusión de la justicia, no solamente por las cuestiones, reivindicaciones gremiales, individuales, colectivas, digamos, sectoriales, no individuales, digamos, sino con todo lo que atraviesa al sistema de justicia como institución. ¿Sí? La universidad, los colegios, la asociación de magistrados, el mismo poder político, las distintas estructuras políticas del poder ejecutivo, la articulación con los dispositivos territorial, las organizaciones barriales, digamos, son todos espacios y actores que día a día transitan de alguna manera al sistema de justicia y con miles de falencias. Entonces nosotros como gremio también estamos discutiéndolo, siempre desde esta mirada, y también convencidas de que podemos aportar algo, logrando transformar internamente el Poder Judicial, volviéndolo más democrático, volviéndolo más horizontal, interdisciplinario, que es lo que estamos buscando de alguna manera. Nosotros buscamos sentarnos en negociación colectiva, en negociación paritaria, pero también lo que estamos buscando es que la justicia se siente, que escuche, que abra sus puertas, que se acerque a la ciudadanía, no solamente a nosotros como gremio. Nosotros somos un actor importante de la democracia, como sindicatos, digamos, pero lo que estamos justamente haciendo es queriendo romper esos muros, que también lo tienen internamente. Entonces, bueno, eso, la articulación con todos los actores que se vean atravesados de una manera por el sistema de justicia, el gremio tiene la convicción de que tiene que participar desde ese lugar.